Buenas tardes, este podcast se va a tratar de la Revolución Mexicana, donde estaremos entrevistando a Francisco I. Madero. La Revolución Mexicana, que empezó en 1910 y terminó en 1920, fue un conflicto social y político que surgió en respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó México por más de 30 años, favoreciendo a las élites mientras la mayoría del pueblo vivía en pobreza. La Revolución Mexicana transformó la estructura política y social del país, promoviendo cambios en la tierra, el trabajo y la educación, dejando un legado de lucha por la justicia y la democracia en México. Bueno, comenzaremos con este podcast. Señor Madero, es un honor poder conversar con usted. Para comenzar, ¿qué lo inspiró a luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz? Pues yo nací en una familia acomodada, pero desde joven me di cuenta de las injusticias que sufría el pueblo mexicano. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder, favoreciendo solo a los ricos y a los extranjeros, mientras que a los campesinos y los obreros vivían en condiciones pésimas. Yo creía que en la democracia y en los principios de libertad que se establecieron desde la independencia de México, fue eso lo que me llevó a escribir el Plan de San Luis y a llamar al pueblo a que se levantase en armas el 20 de noviembre de 1910. Su llamado marcó el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Cómo fue ese proceso y qué papel jugó usted en él? Pues el levantamiento comenzó en varias partes del país. Grandes líderes como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur se sumaron a la lucha. Gracias a la prestación del pueblo y los ejércitos revolucionarios, Porfirio Díaz finalmente renunció en 1911 y me convertí en presidente de México. Mi gobierno se enfocó en instaurar la democracia y garantizar elecciones libres, pero enfrenté muchas dificultades. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó usted como presidente? Hay bastantes, pero sin duda fue la resistencia de los sectores conservadores del ejército que no querían perder sus privilegios. Intenté hacer reformas democráticas sin recurrir a la violencia, pero mis adversarios conspiraron contra mí. Finalmente, en 1913, Victoriano Huerta, con apoyo de traidores extranjeros, dio un golpe de estado y fui arrestado. A pesar de ello, su lucha dejó un gran impacto. ¿Cómo ve usted el legado de la Revolución Mexicana? Pues el cambio ya estaba hecho, el pueblo mexicano no se rindió y siguió luchando hasta que lograron cambios importantes como la Constitución de 1917, que garantizó los derechos laborales, la reforma agraria y la educación. También la Revolución Mexicana marcó un antes y un después en nuestra historia, y mi esperanza es que las futuras generaciones defiendan siempre la libertad y la democracia. Muchas gracias, señor Madero. Sus palabras siguen siendo clave para comprender la importancia de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo un impacto profundo en los derechos y principios que hoy consideramos fundamentales, como la libertad, la igualdad y la soberanía. La libertad. Antes de la revolución, el régimen de Porfirio Díaz restringía las libertades políticas y favorecía a una élite. Con la Constitución de 1917 se establecieron derechos laborales, el derecho a la educación y una mayor participación política, sentando las bases para un México más democrático. La igualdad. La revolución impulsó derechos para los trabajadores y campesinos, con medidas como la reforma agraria y la creación de sindicatos. Aunque los desafíos continúan, el movimiento revolucionario marcó el inicio de la lucha por una sociedad más justa. La soberanía. La Constitución de 1917 reafirmó la soberanía nacional sobre los recursos naturales, como el petróleo, la que lleva a la experiencia petrolera en 1968. Este principio sigue siendo clave
en la política mexicana. En resumen, la Revolución Mexicana transformó las estructuras políticas, económicas y sociales del país, y sus logros aún influyen en la vida de los ciudadanos y en la defensa de sus derechos.